Bienvenidos al podcast del apóstol Carlos Muñoz, de la Iglesia Misión Carismática Celular Internacional de la ciudad de Puente Alto, Chile. Aquí profundizamos en temas espirituales, bíblicos y reflexiones de vida para fortalecer nuestra fe y encontrar esperanza en cada momento. Cada episodio está lleno de enseñanzas prácticas y mensajes inspiradores para guiarnos en nuestra relación con Dios y en nuestro día a día. Quédense con nosotros y que Dios les bendiga abundantemente. Si yo camino con el Rey del universo. Bien, esta palabra tengo para hoy día, para mí primero y después para usted, sobre un principio importante dado por Dios. La verdad, debo reconocer que en mi vida cada cosa que he hecho sin la cobertura de Dios me ha ido mal. Bueno, también sin la cobertura de mi esposa. ¿Cuántos hombres aquí hacen cosas calladitos y no le dicen a la esposa? Y la esposa es nuestro segundo Espíritu Santo, hermano. Y después te dice, te lo dije. Es una frasecita muy usada, ¿no? Te lo advertí. Bueno, he hecho muchas cosas en mi vida hasta antes de entender este principio que solo se me ocurrieron y no pedí cobertura, no le pregunté a nadie. Y quizás no le pregunté a nadie porque no quería que me dijeran que no. Cuando uno no pregunta muchas veces es porque tiene la idea resuelta, ¿no? Y lo que pasa mucho en el contexto de la iglesia, del discipulado, es que los discípulos informan a los líderes de lo que ya hicieron. Y en ese caso no se puede hacer nada. Entonces muchas cosas que le han pasado a usted, si me hubiese preguntado a mí, no le habrían pasado. No porque yo sea el súper sabio, sino que yo conozco mis ovejas. Y ellas me conocen. Y no oyen mi voz, sí, pero bueno. Lo que quiero resaltar en esta palabra es el valor de la cobertura. La importancia que tiene la cobertura. Porque cuando hablamos de cobertura, la gente piensa, ¿quién es el pastor de mi pastor? Entonces dice, él tiene cobertura. Y tú dígale que está a su lado, ¿quién es tu cobertura? Yo tengo mi cobertura, va a estar con nosotros ahora, pero cada uno necesita valorizar la cobertura para poder no errar el blanco y no hacer cosas que después tengas que lamentar. Así es el diseño de Dios. Él puso autoridades en todas partes, no solo en la iglesia. La Biblia dice que toda autoridad por Dios ha sido puesta. Eso incluye el carabinero, el policía, el profesor, toda persona que Dios pone. Y con mayor razón en la vida espiritual de la iglesia, Él puso autoridades. Y hay una palabra que me llevó a reflexionar sobre esto, que está en Éxodo capítulo 23, del 20 en adelante. Dice, he aquí, dice el Señor, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué más dice? Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Voy a dejarlo hasta ahí, después lo vamos a seguir leyendo. Aquí cuando leemos esta palabra, muchas personas piensan en un ángel, ¿no es cierto? Alguien blanco, con alas, transparente, refulgente. Pero no está precisamente hablando de eso. Está hablando de una persona que Dios pone y que Él está en esa persona. Y eso me llamó mucho la atención y quise compartir con ustedes lo que Dios me habló. Él envía a su ángel para guiar a su pueblo Israel hacia la tierra prometida.
Todos nosotros tenemos una tierra prometida, diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para algo. Y ese algo, en primer lugar, dice, y los bendijo Dios. O sea, Dios llama para perdonar pecados, dar vida eterna y bendecir. Pero ese es un camino que dura durante toda nuestra existencia. Y es ahí donde el Señor pone un ángel para que guíe ese camino, y Él se posesiona sobre ese ángel. Él vive en él. Por eso que dice, dice que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice más arriba, guárdate delante de Él y oye su voz, no seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Esto me indica que cuando yo no sujeto mi vida a la cobertura que Dios puso sobre mí, entonces estoy rebelándome contra Dios. La Biblia lo dice también cuando habla del principio de autoridad, que todo el que se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios, se revela. Por lo tanto, cuando yo no considero esto como un principio importante para vivir mi vida aquí en la tierra, yo me estoy rebelando contra Dios, y eso, rebelarse contra Dios, es malos resultados asegurados. Malos resultados. Entonces con nosotros, Él lo hizo con el pueblo. Con nosotros, Él no nos deja a nuestra suerte. No quiere que vivamos nuestra vida a nuestra suerte, a nuestra improvisación, o recibiendo malos consejos. Por eso nosotros los padres siempre nos preocupamos, o debemos preocuparnos, de que nuestros hijos aprendan de nosotros, no de los amigos, o no del vecino, o no del el primo, no sé, por decir algo, sino que ellos aprendan la verdad desde los padres. Y esa es una problemática hoy día que estábamos hablando con Pastor Rodrigo, que las buenas costumbres se han ido, hemos retrocedido en eso, porque el mundo está educando a los jóvenes, los amigos se están educando, la televisión está educando, y no precisamente los padres. Bueno, en el mundo espiritual sucede lo mismo, en la iglesia igual. Muchas personas están educadas, aunque son cristianos, están educadas en algunas áreas por lo que el mundo dice. Y el mundo dice que tú eres autónomo, que nadie tiene que meterse contigo, y que tú puedes vivir la vida que quieres vivir y hacer los negocios que quieras hacer. Total, la plata es mía, dicen algunos. Es un principio importante que ha sido deteriorado. Y yo traigo esta palabra para que usted no esté errando el blanco, sino esté acertando en la medida que usted entienda esta palabra. Con nosotros, Él tampoco nos deja a nuestra suerte. No nos deja a la deriva. Del momento que nos transformamos en sus hijos, Él envió su ángel para guiarnos hacia la bendición, hacia la tierra prometida. Y si nosotros valoramos y reconocemos que detrás de ese hombre, de esa mujer que Dios puso sobre mi vida, está Dios, nos va a ir bien. Y vamos a entender y obedecer el principio de la sujeción. Porque la sujeción lo único que busca es la protección. ¿Sí o no? Entonces es importante que entendamos el valor de la cobertura. Una de las cosas que comienza diciendo la palabra es que no seas rebelde. No seas rebelde. Rebelde es de rebelarse, de ir en contra, hacer todo lo contrario. Porque siempre decimos, no, es que yo oré y Dios me habló. ¿Sabe? Dios habla a través de la palabra, pero también habla a través del ángel del Señor. Y el ángel del Señor es la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre tu vida. Así que no me diga que Dios me habló así nomás. En la multitud de consejos hay sabiduría, por último. Pero cuando no consideramos y tomamos decisiones, eso es aseguradamente un futuro con problemas. Después es el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. ¿Cuántos dicen yo no me quiero lamentar?
Yo solo quiero celebrar. Eso sucede cuando usted entiende y yo el poder de la cobertura y el valor. Dios tiene un lugar preparado para cada uno de ustedes, para que usted viva. Y el lugar es aquí en la tierra y en el cielo. El del cielo, ya Jesús fue el ángel que le mostró el camino. Pero para vivir aquí en la tierra, el Señor tiene otro ángel, que es la cobertura. Dios mío, cobertura. El destino final para cada hombre, para cada mujer, para todas las personas, tiene que ser una administración sobrenatural. No puede ser lo natural. Nosotros, la iglesia, no somos naturales. Desde que aceptamos a Jesús, tuvimos un nuevo nacimiento, un nacimiento sobrenatural por el Espíritu. Nacimos de nuevo como personas. Nacimos de nuevo, no de la carne, sino dice del Espíritu. Desde ese momento, usted y yo somos personas sobrenaturales y tenemos que movernos en ese mundo sobrenatural de Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un elemento de lo sobrenatural. La obediencia es del mundo y de la vida sobrenatural. La sujeción pertenece al reino de lo sobrenatural. La obediencia al reino de lo sobrenatural. La rebeldía al reino del enemigo. El mundo espiritual de las tinieblas es rebelde, porque él fue el primer rebelde. Y él enseña rebeldía y él disipula rebeldía a través de todos los demonios, espíritus inmundos que él tiene trabajando entre nosotros. Pero si nosotros aprendemos y valoramos la cobertura, entendiendo lo que significa, siempre vamos a ganar. Por eso cantamos que somos más que victoriosos, y de repente tú miras a alguien y parece que no estuviera en victoria. Pero ni aún la muerte puede lograr derrotarnos, porque Él con la muerte derrotó la muerte. Amén. Entonces cuando nosotros morimos a algunas cosas, derrotamos esa muerte que está viniendo por causa de la desobediencia. Cuando renunciamos a nuestro orgullo y determinamos no ser rebeldes, estamos matando la rebeldía. Pero tenemos que morir a ella primero para poder caminar en dirección correcta. A veces, todo el mundo dice que lo más cerca de un punto a otro es la línea recta. La línea recta. A veces nos damos tantas vueltas por puro rebelde porque no queremos reconocer. Y estoy hablando del ángel que Dios puso para ti. Porque muchos pueden pensar, pero si yo obedezco y hablo con Dios, no. Tenemos que obedecer al ángel que Dios puso sobre nuestra vida. Y eso nos hará caminar derecho y no dar vueltas y vueltas y vueltas. Aunque aquí cuando cantamos damos vueltas y vueltas, pero eso no se trata de eso. El pueblo de Israel, usted lo sabe la historia, vivió 40 años en el desierto, hermano, de puros rebeldes que eran. Una jornada de 11 días era para llegar a la tierra de prometida. Y vivieron 40 años dándose vuelta. Diga que está a su lado, yo no quiero pasar 40 años. Diga, yo quiero llegar rápido. Y la mejor manera es valorando la cobertura. Valorando la cobertura. ¿Está aquí conmigo? Ok, entonces, igual que su pueblo, el pueblo de Israel, en esta lectura él tiene también una tierra, un lugar físico donde él nos quiere llevar. Él te quiere llevar a un lugar físico. Cuando hablo de un lugar físico, no estoy hablando todavía de la Nueva Jerusalén. Estoy hablando tal vez de tu trabajo, de tu casa propia, de tu familia. Estoy hablando de una relación cordial en tu familia, en tu casa. Te quiere llevar a la paz, te quiere llevar a la prosperidad. Hay un camino en lo físico, porque cuando le está hablando de una tierra prometida, una tierra literalmente. No está hablando metafóricamente para ellos, sino que está hablando de verdad que lo está llevando a una tierra. Bueno, aquí, como dije antes, la tierra prometida es después de que partamos de esta tierra. Jesús ya marcó el camino y Él pagó el precio, que es ir y vivir con Él eternamente, ¿no es cierto?
en su presencia. Pero este caminar de aquí, de la tierra, es el que esta palabra me hablaba a mí. La importancia de la cobertura para caminar aquí. Diga conmigo, para caminar aquí en la tierra. Es importante vivir bajo esta cobertura, porque siempre la cobertura significa protección. Diga conmigo, protección. La preocupación de un padre, una madre, un líder, un pastor, es protección. Y el enemigo ha tergiversado tanto este principio que la gente lo ve como un castigo o como una intromisión. Lo ve como con desconfianza. Quieren saber todo lo que yo hago. En esa iglesia se meten en todo. O sea, cuando tú vas a la destrucción, y eso sucede en la iglesia tradicional religiosa. Los matrimonios, por ejemplo, se están divorciando, pero el pastor dice, yo no me puedo meter en eso, porque esa es una situación de ellos. Al final se divorcian. Porque no hay reconocimiento y no se le ha dado el valor a la cobertura. La cobertura es protección. Y para proteger tenemos que entrometernos. Y no directamente, pero tenemos formas de entrometernos. Tenemos el encuentro tremendo, donde nos entrometemos en las cosas que usted necesita cambiar. Suavemente el Espíritu Santo y nosotros le ayudamos. Tenemos el encuentro matrimonial, que nos entrometemos. ¿Para qué? Para que usted viva una vida bendecida. Y eso es importante, valorar la cobertura, saber que la cobertura no es un castigo, no es una intromisión, sino que es una bendición. Amén. Tenemos que acostumbrarnos. Nosotros somos una iglesia de discípulos y de discipuladores. Tenemos que acostumbrarnos a vivir esta vida en transparencia, no en lo oscuro, sino en abrir nuestro corazón con la persona correcta. Por supuesto, usted no le va a contar sus cosas a todo el mundo, pero usted tiene un ángel que Dios puso, o una ángel que Dios puso sobre su vida, y esa es la que le va a llevar a la tierra que Dios tiene en esta tierra, valga la redundancia, para que usted viva en paz, bendecida, prosperada y prosperado en victoria en el nombre de Jesús. ¿Ok? Yo no coincido a un Dios que solo quiera llevarme a la vida eterna con Él. Porque de lo contrario no habríamos nacido. No estaríamos aquí ahora. No tendríamos hijos. No habría puesto en nosotros necesidades físicas como comer, por ejemplo. ¿Te imaginas? Nos creó Dios sin deseo de comer. Imposible. Nos creó así. Y Él no nos iba a dejar morir de hambre después de crearnos, esperando su venida. Entonces Él tiene una tierra, un propósito, tiene el que suple, Él es el que suple nuestras necesidades. Pero para llegar a ese camino, a esa meta, Él dejó un ángel que nos guiara de cómo hacerlo, de cómo usted pueda administrar mejor su vida, cómo usted administre mejor sus finanzas, su matrimonio, cómo eduque a sus hijos. Para que todo eso suceda, es un ángel. La gente que no tiene a Cristo no tiene cobertura y vive una vida improvisada. Y hay muchos que han pasado por esta situación, que no tenían las enseñanzas de Cristo. Y sus hijos no recibieron la dirección porque los padres improvisaron porque no había cobertura, o sencillamente porque no quisieron la ayuda de alguien de experiencia, o de alguien que Dios, o reconocer que Dios puso a alguien delante de él o delante de ella para guiar y enseñar. Gente que hizo negocios y que fueron malos negocios porque aprendieron que había que hacerlo solo. Nada en la vida es improvisado.
Dios no improvisa. Dios dejó todo establecido de una manera tan perfecta para que todo resultara para bien y no para una maldición. Jesús tenía la cobertura, ¿no? No hacía nada sin preguntarle al Padre. Nada hizo en la tierra sin tener esa comunión y esa dirección de parte de Dios, del Dios Padre. Así también Él está pensando en lo que usted y yo necesitamos ahora. Y para eso tiene una salida, tiene un lugar. Para la necesidad que tú tienes ahora individual en este grupo de personas, Él tiene la salida para ti. Él tiene la respuesta, Él tiene la bendición que tú anhelas, Él tiene la forma de suplir esa necesidad que tú tienes particularmente, ya sea en lo económico, en lo familiar, en lo laboral, en lo emocional, aún en lo espiritual. Él tiene una salida, pero hay un ángel que Dios tiene para guiarte en este camino de decir: estoy ahora en victoria, estoy ahora libre, estoy ahora sano, estoy ahora bendecida, bendecido, tengo lo que anhelaba, lo que necesitaba. Es importante entender, para vivir, para trabajar, para disfrutar. De lo contrario, Él no dejaría que naciéramos, sino que todos fuéramos directos con Él. Como dice la gente cuando fallece un niño, dice: se fue un angelito, se nos alcanzó a vivir en este mundo. Todos nos habríamos ido al tiro con Él. ¿Por qué nos dejó aquí en la tierra? Nos dejó para ser testigos y Él suple la necesidad de los testigos, pero dejó un direccionamiento y dejó a alguien. Diego amigo, dejó a alguien. Entonces Dios ya envió un ángel para ti, para hacerte entrar en lo que Él tiene preparado para tu vida aquí en la tierra. Ya te lo envió. Falta que tú lo reconozcas. Y no solo eso, sino que no seas rebelde. Diga que está a su lado: no seas rebelde. Vamos, dígaselo: no seas rebelde. Dele un codazo ahí. Porque la rebelión se manifiesta en pequeñas cosas. Uno tiene que empezar a luchar contra la rebelión desde pequeño. Vi una escena donde un bebé entraba a la cocina y la madre lo sacaba porque era peligroso. Lo sacó 10 veces. A la vez número 11, el chico no entró y lloró en la puerta, pero no entró. Lo mismo es con nosotros. Tenemos que trabajar con la rebelión y empezar por cosas pequeñas. Obligarte a obedecer en cosas pequeñas, porque la gente piensa que la rebelión son de cosas grandes. No, son de cosas pequeñas. Se manifiesta de a poco, así. Si no la paras cuando tenía el niño 3 años, cuando tenga 15 es que va a ser un rebelde número 1. Así también un cristiano que no es discipulado, cuando está comenzando sus primeros pasos, cuando grande va a ser un rebelde. Y existen muchos rebeldes que andan de lugar en lugar porque no quieren obedecer a nadie, porque solo hablan con Dios. Diga que te hay que valorar la cobertura. Diga: hay un ángel a tu lado que está asignado por Dios para llevarte a la tierra prometida. ¿Estamos acá? Eso es así, hermano. Yo estoy aquí porque el Señor puso un ángel delante de mí y no fui rebelde. Aunque me rechiñaban los dientes, obedecía. Aunque me enojaba, obedecía. Hasta que domé al niño rebelde que quería entrar a la cocina. Y llega un momento donde tú te dejas llevar por tu cobertura y entonces empiezas literalmente a ver la gloria de Dios en tu vida. Empiezas a ver que todo lo que haces prospera. Empiezas a ver que vives en paz. Empiezas a sentir que Dios realmente te escogió con un propósito. Todo se logra bajo
cobertura, bajo obediencia. Digo, amigo, obediencia. Jesús fue quien pagó el precio al camino de la eternidad. Pero un ángel ayudará y guiará a su pueblo camino hacia ese hermoso lugar. Cuando estamos en este cuerpo, necesitamos un ángel que nos lleve, que nos vaya guiando. Muchos dicen, no, pero para eso está la palabra. Y es verdad, la palabra es poderosa cuando es enseñada y es ministrada y es obedecida. Amén. Así que la Biblia sola en el Salmo 91 no te sirve encima del velador. Te sirve más lo que tu padre espiritual o madre espiritual te dice. Porque ese hombre, esa mujer, está puesta ahí por Dios. Diga que está a su lado aunque no te guste. Los hijos, díganle a los hijos, los padres, aunque no te guste, yo soy tu ángel. Yo soy tu ángel. El ángel de la iglesia, luego voy a hablar de eso. Cuando habla la Biblia de este tipo de ángel, está hablando de hombres, de personas, que Dios escoge con un propósito. Él nos asigna un ángel para sacarnos brillo a estas piedras preciosas que somos nosotros, cada uno de nosotros, pero que estamos envueltos en muchas cosas. Pero este ángel es el que empieza a esculpir la piedra y empieza a sacar lo que no sirve y deja una perla preciosa, como dice la Escritura. Pero todo sucede bajo cobertura, bajo los principios del reino, promesas infalibles. He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Nosotros estamos en la visión de ganar vidas y cuidarlas, es decir, introducirlas. La responsabilidad no es solo predicarle, sino transformarnos en un ángel que va a introducirla en la tierra prometida que Dios tiene para las personas que ni siquiera conocemos y que no están aquí ahora, pero que van a estar aquí. Hay un camino y hay un ángel. ¿Para qué? Para que entren en el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios aquí en la tierra? Vivir en paz, vivir en bendición, vivir en armonía, vivir en prosperidad. Y no digo millonario, es tener lo suficiente para vivir en paz, para atender a tu familia, vivir libre de acusaciones, libre de deuda, vivir sano de salud mental, emocional. Esa es la tierra aquí. Amén. Vivir en prosperidad, vivir en tu casa, tuya, con las comodidades que tú necesitas. Estudiar la carrera que quieres estudiar o que quieres que tus hijos estudien. Para todo eso que en la tierra Dios tiene un ángel que hay que oír su voz y hay que reconocer y valorar esa cobertura y no verla, como dije antes, como una intromisión, sino ver la voz de Dios de esa manera. Aquí hay mucha gente que vive así y yo observo su vida y no hay terremoto que los derrumbe. Pasan situaciones, pero ahí están firmes. Entendieron que no es un favor para la cobertura que Dios te puso, sino que es una obediencia a Dios y es una bendición para el que obedece. Por eso es que el Señor pone este ángel delante para que te guarde en el camino. Diga que vas caminando hacia tu bendición. Vas caminando. A veces nos perdemos en el camino. Anoche me pasó algo bien especial porque veníamos con el pastor Rodrigo, estuvimos en una iglesia y con el pastor Moisés y pasé a dejar a Rodrigo y me fui a la casa y llamé a mi hija Evelyn y empecé a hablar por el manos libres, por si acaso. Y hablaba mucho rato y de repente me doy cuenta que no sabía dónde estaba aquí en Puente Alto.
No sabía manejar, no conocía nada, no sabía dónde estaba. Bueno, empecé a buscar mi ángel, pero como estaba hablando, no podía usar el Waze. De repente todo así, veo Concha y Toro, y me salvé, pero me perdí, hermano. Imagínense en los caminos de la vida. Los caminos de la vida. ¿No? Pensaron al tiro eso. Ay, pensaron al tiro en ese himno. Bueno, en los caminos de la vida, mire, sin un ángel, hermano, es que nos damos tumbos. Y lo reconozco, yo cometí muchos errores, sobre todo en mi vida financiera. Hice negocios sin preguntarle a Eva. Perdimos mucho. Que me da hasta vergüenza recordarlo, porque Eva tuvo que sufrir las consecuencias por no reconocer cobertura. La gente hay un mito que la gente dice, no le quise decir a mi líder porque está tan ocupado. Apóstol, no, yo le iba a decir, pero usted siempre está tan ocupado. Entonces yo digo, mentira que estoy ocupado, porque yo vivo para esto, así que no me eche la culpa a mí. O no le eche la culpa a su líder ni a su pastor. Estamos dispuestos siempre a conversar, a ver qué Dios dice respecto de una situación puntual. No se trata de pedir permiso. No le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Pero sí vamos a conversar de los pros y los contras. Y usted será el que tome la decisión. Pero en esas conversaciones siempre Dios habla. Siempre Dios nos hace reflexionar. Y al final eso acarrea bendición. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y digan conmigo, y termine la tarea. Y te introduzca en el lugar que yo, dice el Señor, he preparado. O sea que Él tiene para ti un lugar especial. En el cielo y aquí en esta tierra. El del cielo está listo. Solo por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero aquí en la tierra, Él tiene ángeles que guían para hacernos entrar en la tierra, en el lugar que Él tiene preparado. Dice, guárdate de Él y oye su voz. Respétalo. No le seas rebelde. Es decir, obedécele. Hónralo, respétalo. Considera su opinión. Póngale como usted quiera. Aunque no esté de acuerdo en lo que tú quieres hacer, considéralo. Puede producir un balance. Puede producir un ajuste en lo que yo quiero hacer. Oye su voz, no le sea rebelde. Dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. O sea, cuando hay una persona rebelde y se rebela contra su cobertura, esa cobertura tiene a Dios. Entonces no es la rebelión contra esa cobertura, sino es una rebelión directa contra Dios. Por eso dice, Él no perdonará, porque yo no puedo perdonar la rebelión, no tengo permiso. Yo puedo perdonarle una ofensa, que usted me diga, oye, pelado, guatón, no sé lo que quiera. No tengo problema. Pero cuando usted se rebela contra lo que Dios está direccionando, dice, Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y eso es complicado. Entonces hay cosas sencillamente que a mí me ha tocado, no puedo liberar a la gente. Como cuando me piden permiso para faltar al culto. No puedo liberarlo, no tengo permiso para eso. Porque Dios está en mí. ¿Cómo yo voy a pasar por encima de Dios? Que Él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no puedo hacer eso. Lo mismo el que se rebela contra el ángel del Señor. No, el ángel, por muy buena onda que sea contigo, tu líder, por mucho que te quiera, tengan amistad, él no puede hacer eso. Porque el Dios que está en él no perdona eso. Esto es más profundo que decir, sí, yo me sujeto.
Esto es entender en profundidad. Entonces dice, pero si en verdad oyeres e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. O sea, todo radica en la obediencia a la cobertura. Ahí está la clave de la victoria. Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo, está hablando del ángel, todo lo que yo te dijere, porque está hablando de que él está en el ángel, seré enemigo de tus enemigos. O sea, todo lo que tú obedezcas, hables, consideres a tu cobertura, la respuesta no viene de tu cobertura, viene de él directamente. Y él se transformará en enemigo de tus enemigos y los destruirá para ti. Y afligiré a los que te afligieren. Por eso la justicia de Dios es mejor que la nuestra. Pero para eso hay que obedecer al ángel. Para eso hay que tener cobertura. Dice, afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra, escuche, del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo. La cobertura te va a llevar a enfrentar, porque todos estos eran enemigos del pueblo de Dios. Te va a llevar a enfrentar a situaciones difíciles. El ángel irá delante de ti. Cuando tú entres al terreno enemigo, la enfermedad, la escasez, la pobreza, el endeudamiento, la tristeza, la depresión, dice que mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de esto. O sea, te llevará a las situaciones de esto, los cuales, dice el Señor, yo haré destruir. O sea que la cobertura garantiza hasta en las peores situaciones que Dios pelea nuestras batallas. Él destruirá a tus enemigos, no los destruyas tú. Él, si tú vas y el ángel va delante de ti, él destruirá. ¿Qué significa esto? En que si alguien que te quiere dañar, si alguien quiere hacer algo en contra tuya, siempre tu cobertura va a ir delante de ti. Y Dios va a destruir a aquellos que quieren destruirte. Pero todo es valorando la cobertura. Diga que está a su lado, valora la cobertura. Algunas claves importantes. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, que la rebeldía al líder, al mentor, al pastor, a quien Dios puso sobre ti, dice que Él no la perdonará. No la perdonará, a no ser que haya un verdadero y genuino arrepentimiento. Que a contar de hoy te transformes en una oveja. ¿Cuántos dicen me? No puede decir amén, pero si usted es una oveja, a contar de hoy. La oveja obedece la voz del pastor, obedece la voz del líder, valora el tener un pastor. Aunque las ovejas estén sueltas por todos lados, parece que no les importara, pero el pastor es importante para ella. Oyen su voz y le siguen. Y esto tiene mucho sentido con lo literal, porque dice que el ángel va delante de ti. En lo literal, el diseño en los tiempos de Jesús era que el pastor iba adelante y había un triángulo así, y esas eran las ovejas. Las ovejas seguían al pastor. Por eso que la cobertura también tiene que ir adelante. Esto vaya una reflexión para los que son cobertura. No es arrear el lote, como decimos. No es que el pastor vaya atrás gritando, avancen. No, la cobertura iba adelante. Por eso dice, el ángel irá delante de ti. Diga que está a su lado, delante de ti. Si está su líder ahí, diga, tú tienes que ir delante de mí. Anda a orar.
Anda a orar los miércoles. Yo no voy a poder, sí. Pero tienes que ir, hermano. Tú no puedes faltar a la oración. Pero el ángel se queda en la casa viendo tele. Así que esto da para todos lados. Tú tienes que ofrendar, tienes que diezmar. Pero el ángel, los discípulos están observando. Porque como el Señor dice así, que tiene que estar pegado a Él, porque el ángel va delante de ti. Entonces hay una responsabilidad tanto para el discípulo como para el ángel. Tenemos que comportarnos como verdaderos ángeles, ser modelo y ejemplo. Tenemos que ir adelante. El ángel de Jehová va delante de ti. Que tu discípulo pueda decir: mi líder va delante de mí. Yo oro media hora, mi líder ora 2 horas. Ahí cesaron los amenes. Tenemos que ser modelo de ejemplo, porque tenemos una responsabilidad. Dios puso a alguien detrás mío para guiarlo y hacer lo que entre a la tierra prometida. Y que pueda vivir la vida abundante que Jesús compró en la cruz, aquí en esta tierra, y la vida eterna en la venida. Yo no puedo hacer nada por la vida eterna, ya está todo hecho. Si usted aceptó a Jesús en su corazón, usted es salvo. Pero puedo hacer mucho para ayudarle a vivir una vida bendecida aquí en la tierra. Pero para eso tengo que ir delante suyo, no atrás. Diga que está a su lado: no atrás. No se te olvide, diga. Porque no se puede pastorear por WhatsApp. Hay que estar delante. Hay que estar aquí al frente. Llevo 22 años estando al frente, aquí. En todo lo que puedo, salvo que viaje, pero si no, estoy aquí. Porque el Señor me dijo así, que tenía que estar delante de este pueblo, no atrás. Llegará un momento en que me jubilaré, no sé, cuando el Señor diga, pero mientras tenga vida yo voy a estar aquí en el nombre de Jesús. Y no crea que soy el superhombre y todo, y que me fluye. Me esfuerzo por estar aquí. Me obligo a estar aquí, porque es mi responsabilidad. El ángel va delante de ti. El ángel va delante de ti. Y yo destruiré a tus enemigos. Si el ángel no va, entonces el discípulo no sabe dónde ir. Y va, y todos los caminos le sirven. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que tener cuidado. Apocalipsis, con esto aclaro, ya voy a terminar. Capítulo 2, verso 3, menciona el mensaje a las 7 iglesias, y en cada caso comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia, etcétera, etcétera. No sé si está ahí. Porque, en Apocalipsis, si lo quieres poner, capítulo 2, verso 3 en adelante, 2 y 3 en realidad. 2 y 3, ¿está? Dice: yo conozco, más arriba, más atrás, el 1, a ver. Escribe, dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que es el Espíritu Santo. Dios dice esto, y ahí le da instrucción. Yo conozco tus obras, pero lo que quiero destacar es que el ángel es el líder, es el pastor, es la persona de autoridad que Dios puso sobre su vida. A eso se refiere la Biblia cuando habla de ángeles. A veces nos gusta a nosotros los ángeles echarlos a pelear y todo. Y el ángel que tenemos enfrente, hermano, ni lo saludamos a veces. ¿Aló? Hoy ando en Europa. Hoy no tenía idea. No preguntó si era, por lo menos, ore por mí, para que Dios me guarde. Diga que está a su lado: tienes que aprender mucho, hermano. Tienes que aprender lo que es cobertura, diga. Cobertura, protección. La iglesia no puede ser un montón de gente que hace lo que quiere y a la hora que quiere, porque Dios no es así, Dios no enseña así. La iglesia de discípulos es literalmente una familia, que toda la familia sabe lo que está pasando, y toda la familia se preocupa por lo que está pasando. Y aunque crezca la iglesia, nosotros tenemos líderes. Así que no solo tiene que contarme a mí, tiene su líder que Dios puso, tiene su ángel propio, bien blanquito. En Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia, la Odisea, puras iglesias, había un ángel, había un pastor, había un líder.
que era el encargado de guiar al pueblo a la tierra prometida. Hoy día está Netanyahu. Medio duro ese, ¿no? Pero hago un paréntesis. Hablamos con ella que el pueblo de Dios está viviendo como hace 3000 años atrás. Yo sé que a la gente en general le parece una locura lo que está pasando. Y quiero hablarlo porque sé que usted se ha cuestionado algunas cosas. Pero si usted lee la Escritura, este camino del pueblo de Israel ha sido siempre el mismo, de miles de años. Y la orden de Dios decía: destruye a tus enemigos, no dejes nada vivo, nada, ni las aves, ni los animales, nada. Había que erradicar. Y yo escuchaba: Gaza va a desaparecer, aunque el mundo entero reniegue contra eso y diga que es un genocidio. Pero Dios así funciona con ese pueblo. Nosotros estamos bajo la gracia, pero ellos no creen en Jesús como el libertador y la gracia. Están viviendo como vivieron siempre. Mataban hasta las gallinas, todo. Y hay una historia donde se quedó uno con las ovejas, ¿se acuerdan? Y fue castigado terriblemente por Dios, porque la orden era: todo se termina. Se repite la historia, se cumple la palabra tal cual. Así que nosotros tenemos que cuidarnos en nuestros cuestionamientos y entender, no justificar, pero entender el modo de vida de Israel. ¿Por qué está pasando lo que está pasando, sucediendo lo que está sucediendo? Ellos tienen determinado erradicar totalmente a Hamás, que es el enemigo no solo de Israel, sino un enemigo público, porque el terrorismo musulmán está en Europa, está en todo el mundo. Así que digo esto, y digo también que hay no sé cuántas guerras que están hoy día en el mundo, donde muere mucho más gente que eso. Sin embargo, nadie habla de esa guerra, solo hablan de la guerra de Israel. Están muriendo en África, en India, en muchos países hay unas guerras encarnizadas donde mueren miles de gente. Pero eso no sale en las noticias, ¿se han fijado? Solo Israel, 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 Israel. Pero, como sea, tienen el favor de Dios esa gente. Dice, ¿por qué obedecer? Ya termino con esto. Dice: porque mi nombre está en él. El nombre de Dios está en el ángel, y el ángel es el líder. Por eso dice la palabra que en Efesios que él constituyó pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, para preparar a los santos, o sea, para guiar verdaderos ángeles, para guiar a los santos a la tierra prometida. Dice: para que ya no sean como niños fluctuantes que van de un lado a otro. Cuando nosotros aprendemos cobertura y valoramos cobertura, vamos directo al blanco. Y yo sé que la MCCI es una iglesia de discípulos, y por eso hemos alcanzado los sueños de Dios, no como quisiéramos, pero lo hemos alcanzado. Y seguimos alcanzando los sueños, y vamos a alcanzar muchos más. Y Dios nos entrega espacios, territorios, gente, porque la MCCI es una iglesia de discípulos obedientes que luchan contra la rebelión, pero al final se sujetan y se someten, porque el Espíritu Santo les reveló y les ha revelado que en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la victoria. Diga que está a su lado: en la obediencia está la victoria. Dios está en cada autoridad espiritual.
Por lo tanto, la iglesia es una cadena de autoridades espirituales. Y eso es lo bueno que tiene la visión. Que alguien está sobre ti, pero luego tú estás sobre alguien. Y luego ese alguien está sobre alguien. Y todos pasamos a ser ángeles que guiamos personas hacia la tierra que Dios tiene planeada para ellos. Hay muchas familias aquí que no están aquí, que están en el mundo, están sufriendo ahora mismo. Hijos que están mal con sus padres. Nosotros somos los ángeles que nos vamos a guiarlos a la tierra prometida, porque Dios está en ti, Dios está en mí. Y si ellos se sujetan, van a entrar a su tierra prometida. Y sus enemigos van a caer, porque el Dios que está en ti va a ejercer justicia sobre los enemigos de ellos. Amén. El deseo de Dios es llevar al hombre a la tierra perfecta de la bendición. Para eso pone autoridades para cada etapa. Y para eso tenemos que desmistificar el actuar de los ángeles. El Señor dijo: mi ángel no puede perdonar la rebelión porque yo estoy en él, y yo no perdono rebeliones. La rebelión es el sinónimo de la desobediencia. Recuerdo cuando joven, mi mamá me hacía hacer el aseo de la casa, y cuando terminara podía ir a jugar fútbol. Así que a las 12 de la noche ya nadie jugaba fútbol. Teníamos una casa gigante, como 10, 15 habitaciones, con esos pisos de madera que había que pasar la virutilla de tabla por tabla. No olvídese, el fútbol era para la historia, pero tenía que obedecer. Eso quebró mi rebelión. Algunos padres dicen: no, pero eso, hoy día eso es abuso. Los derechos del niño. Yo tuve un ángel que me enseñó hasta cómo lustrar mis zapatos, hasta cómo pararme, cómo peinarme, cómo cortarme las uñas para que no se pusieran negras como algunos las tienen por ahí. Camina derecho. En todo me formó para llegar a ser lo que soy. Y en el camino Dios usó un pastor que me siguió formando, y ahora tengo mi pastor brasileño que me sigue enseñando, inspirando. Valoro la cobertura, me gusta tener cobertura, me gusta rendirle cuenta. Me gustaría que Danilo viviera en Argentina, porque iría toda la semana a estar con él, aunque sea un café. Acuérdese eso. Y especialmente le hablo a mis 12 cuando le haga una invitación. Acuérdese, los que anoche fueron conmigo no se van a arrepentir. De verdad, me gustaría tenerlo mucho más cerca. Sería cargante con él. Pero eso pasa cuando no hemos entendido el valor de la cobertura. Les dejo esta palabrita. No solo para que usted diga: oye, sí, interesante, sino para que usted tome decisiones y deje de darse cabezazos contra el muro y empiece a caminar directo, en la línea recta, en lo más rápido para llegar a la bendición y a las promesas de Dios. Oramos. Señor, tú eres nuestra máxima cobertura, Señor. Tú eres el que cubre nuestra vida. Tú eres nuestro auxilio, nuestra dirección eres tú. Primero que todo, no queremos apartarnos nunca de ti, Señor, pero de verdad, no solo oír una palabra, sino caminar en pos de ella. Sé que aquí en esta sala hay cientos de necesidades diversas, problemas diversos, cosas que resolver que muchos no saben cómo hacer, o que han estado intentando, Señor,
y no les ha dado resultado. Yo oro, Señor, para que hoy tomen una decisión y decir: Señor, yo quiero al ángel. Yo quiero al ángel en mi vida, Señor. Perdóname, porque he sido rebelde. No he querido obedecer, Señor. No he querido abrir mi corazón. No he querido confesar mis pecados, mis necesidades, para que nadie sepa. He querido ocultar mis errores, Señor. Mas hoy día quiero abrir mi corazón, Señor. Yo quiero que se ponga de pie un momento. Mientras la música suena, usted tenga un tiempo con Dios y con usted mismo. Que usted pueda vencer toda rebelión en el nombre de Jesús. Que esta sea una mañana de rompimiento, como cantamos, como hablamos. Que salgamos de aquí con una visión nueva, con una determinación nueva. Señor, voy a obedecer, voy a pedir consejo. Señor, voy a abrir mi corazón. Ahora entiendo que tú pusiste a mi líder, a mi pastor, para llevarme a la tierra que tú tienes preparada de antemano para mí, Señor. Me ha costado porque he tomado decisiones sin considerar mi cobertura. Vamos, hable con Él. Yo sé que todos aquí hemos pasado por estas cosas, pero la idea es que cada vez vayamos pasando menos por esto. La idea es que nosotros aprendamos del que Dios puso sobre mí. Él lo puso. Él puso el ángel. Él no dijo: escoge tú el ángel. Él lo puso. Por lo tanto, el ángel que está sobre mi vida, Él lo puso. Y a mí me queda solo una cosa: obedecer. Obedecer, 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 obedecer. Cierre sus ojos y ora al Señor. Yo no tengo respuesta para usted, pero Dios sí tiene respuesta para usted. El Espíritu Santo sí tiene respuesta. Él es el que confronta a ver qué pasa con nuestra vida. ¿Por qué te has equivocado tanto? ¿Por qué no tienes la empresa que tienes? ¿Por qué no tienes la familia que tienes? ¿Por qué no tienes la familia ideal que querías? ¿Dónde está el problema? Hable con Él, hable con Él. No quiero que nadie me mire. Yo quiero que cierre sus ojos y mire al Señor esta mañana. Que se confronte con Él, con su mirada, con su palabra. Porque Dios quiere sacarte de allí y quiere llevarte a una tierra prometida, preparada de antemano por Dios. Quiero agradar. Mientras suena la música, hable con Él. No se distraiga por nada. Este es tu momento. Este es mi momento. Amado Dios. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti. Renuncio a toda desobediencia, a toda rebelión. Vamos, te estoy ayudando. Toda rebelión sale de mí en el nombre de Jesús. Tu corazón, hacerte sonreír, amado Dios. Con mi vivir, mi caminar, quiero ser olor fragante ante tu altar. Quiero que ore conmigo y diga: Señor Jesús, entrego mi corazón. Entrego mi corazón Para que tú lo cambies, Señor. que tú lo cambies. Cambia mis pensamientos. Cambia mis pensamientos. Ayúdame a ser un hombre, una mujer humilde, Ayúdame a ser un hombre, una mujer humilde, obediente. obediente. Considerar mi cobertura, Considerar Señor. mi cobertura. Porque sé Porque y sé declaro y declaro que a través de ella que a través de él viene mi bendición, viene mi bendición, viene mi prosperidad, viene mi prosperidad, viene mi alegría, viene mi alegría, viene mi paz, viene mi paz, viene mi casa, viene mi casa, vienen mis hijos. vienen mis hijos. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, porque he sido rebelde. porque he sido rebelde. Pero hoy día cambia. Pero hoy día cambio. Hoy día dejo atrás Hoy día dejo atrás toda rebelión. Toda rebelión. Sale de mí ahora. Sale de mí ahora. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Yo renuncio Yo renuncio a toda porfía, toda porfía, a todo aquello a todo aquello que me ha alejado que me ha alejado de la tierra prometida.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro su libertad ahora. Declaro victoria, victoria, victoria. Declaro problemas resueltos, prosperidad, bendición, sanidad. Hacerte sonreír, amado Dios, con mi vivir, mi caminar. Quiero ser olor fragante ante tu altar. Anoche, con esto concluyo. Anoche fui a la iglesia del pastor Moisés, que es un discípulo mío. Tenía un evento ahí y él preparó todo un lugar, y entre los asistentes había muchos pastores, y había un pastor que trabajó con nosotros aquí, un pastor argentino, que recuerdo que yo firmé en la gobernación asegurando que yo me hacía responsable de esa familia. Y él trabajó un tiempo con nosotros, pero se fue de acá. Se fue y no fue muy, su comportamiento muy acertado. Pero nunca a pelear ni nada por el estilo, solo se fue. Y anoche, cuando estaba ahí, fue a abrazarme después de muchos años. Y empezó a llorar. Llorar, llorar, llorar. No me quería soltar. Y me dijo: cuando vine a Chile vine con una palabra y nunca he visto cumplir esa palabra por mi corazón duro y terco. Yo nunca quise obedecerle, siempre estaba en rebelión. Pero hoy el Señor cambió mi corazón, y ahí seguía llorando, llorando, no podía hablar. Y de verdad tiene un corazón nuevo, porque ver llorar a un argentino, hermano, es porque realmente Dios hizo algo. Pero está viviendo un nuevo tiempo. Me bendijo tanto. Le dije: pastor, Dios es un Dios de oportunidades, puede comenzar de nuevo, ahora es su tiempo. Me dijo: ahora estoy con la visión, con la célula. Usted me enseñó la visión y ahora yo estoy con todo. Quiero juntarme, tomar un café, quiero estar más tiempo al lado suyo. Hermano, siempre es oportunidad para comenzar de nuevo. Renunciar a ese espíritu que no es de Dios. Somos ovejas en pos de su pastor, que ríe y llora con ella. Amén. Que Dios les bendiga. En la tarde nos vemos a las 7:30. Bendición. Gracias por haber escuchado el podcast del apóstol Carlos Muñoz. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y haya fortalecido tu fe. Te invitamos a seguir acompañándonos en cada episodio para continuar aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Para la duda no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el